Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Son las 8:42 y vamos a analizar lo de la reforma al IES, que debe estar ya en manos del presidente de la República. Esta iniciativa ciudadana no le permite al presidente vetar totalmente. Le están pidiendo muchos sectores un veto parcial al presidente de la República. Este tema que fue tratado por la Asamblea Nacional y que reforma básicamente la gobernanza del Consejo Directivo del IES, aumentando de 3 a 5 los miembros del Consejo Directivo, pero con cosas que preocupan profundamente porque se puede empantanar la designación. Ya la actual directiva, el actual consejo directivo sufrió para que los trabajadores tengan su representante. Recordemos que por un lado estaba el abogado Ramiro García, que había sido quien ganó la elección, pero luego hubo un problema y finalmente no fue elegido. En fin, esto mostraba cuán difícil puede ser que los sectores, que los gremios representados se pongan de acuerdo y tengan a un representante. Ahora serán 5. La otra, el Ejecutivo puede elegir a su representante, pero no puede elegir. Es decir, el presidente manda una terna que le elige la Asamblea Nacional, de la que elige la Asamblea Nacional. Entonces, hay alguna contradicción en ese tema. Va a estar con nosotros ya mismo Henry Llanes, que es quien propuso esta reforma, junto a un grupo de afiliados, de jubilados del IES, eh, que buscan además que en 4 meses la institución se ponga de acuerdo con el gobierno para acordar el monto de la deuda y la forma de pago de la deuda que tiene el Estado con el IES. ¿Cuánto es la deuda? Se habla de 4.000 millones, se habla de 8.000 millones y en algunos casos se ha hablado hasta de 20.000 millones. Pero ese tipo de cosas que también están en una propuesta realizada por una comisión que la creó, que la conformó el expresidente Guillermo Lazo y que la encabezó Augusto de la Torre, con quien hablamos la semana pasada, de una reforma muy profunda a la seguridad social, de una reforma que tiene que ser llevada a cabo con decisión sobre todo, porque se habla de que el IES va a ser eh, en el futuro muy cercano realmente inviable. No se va a poder pagar las jubilaciones, no se van a poder cumplir con las prestaciones de salud, etcétera, del IES. Entonces se requiere una reforma más profunda, quizás, que la reforma de cambiar la gobernanza del instituto, de aumentar el número de miembros del consejo directivo para que haya una mayor y mejor representación por parte de los afiliados, de los jubilados, del Estado y de los empresarios, que son los empleadores. Mientras tanto, el presidente del consejo directivo del IES eh, dijo que hay que subir un punto por año, como sea, pero hay que subir la aportación del 20 al 30%, esto en términos, en cifras cerradas. En segundo lugar, tenemos que subir el monto de la aportación para jubilación. Hoy la aportación de los empleados es 20.6% del salario. Ese 20.6 tiene que subir por lo menos a 30. Entonces hay que hacer una pendiente para ir subiendo un poquito cada año y eso tenemos que hacerlo empezando este año. Ok, empezando este año un poquito cada año, subir casi 10 puntos de la aportación. Ese 20% se compone entre el 11% que paga el empleador y el 9%, estoy hablando de cifras cerradas, que paga el empleado. Subir al 30%. Esto básicamente es una medida que busca plata. Sí, que es lo que le falta al IES, plata. Pero busca plata pidiéndole a los afiliados. ¿Será la medida correcta? Bueno, ya vamos a ir viendo con el tiempo. A ver quién se atreve a tomarla además. ¿Será que el presidente Noboa la toma? ¿Será que, como dicen muchos, no, este es un periodo transitorio, hay que esperar que venga un periodo estable? A lo mejor en el periodo transitorio, dicen otros, es momento de dejar sentadas las bases para que el Instituto de Seguridad Social pueda cambiar. Está con nosotros Henry Llanes. Gracias por acompañarnos, Henry. Primero, no quedaron contentos creo que nadie quedó contento con lo que sacó la Asamblea la semana pasada de esta reforma
planteada por ustedes por iniciativa ciudadana. Buenos días. Buenos días, Milton. Un cordial saludo para usted y para la audiencia. Sí, sí, porque torcieron los objetivos, ¿no? O sea, en la Constitución y la ley no le faculta a la Asamblea Nacional a torcer los objetivos de una iniciativa popular normativa, que es la primera vez que la planteamos en el Ecuador con el respaldo de 75.500 firmas, organizándonos 500 jubilados en brigadas a nivel nacional. Entonces, porque no tendría ningún sentido, creo, Milton, salir a la calle en el sol, en la lluvia, a pedir a la gente que nos apoye, estando el proyecto de ley incluso en el formulario, porque la gente decía, porque ¿para qué quiere que le firme? Entonces le decíamos, lea el formulario, ahí está el proyecto de ley. Y entonces la gente se ilusionó, porque nosotros, querido Milton, con el objetivo de proteger sus aportes, y usted como afiliado, de los míos, de 3 millones de afiliados, de 660.000 jubilados, con el objetivo de proteger nuestros aportes, que de nuestro mensual con el empleador aportamos el 20.6% para financiar las prestaciones de salud, para financiar las prestaciones de jubilación, para que se atiendan los riesgos del trabajo y otras prestaciones, ¿no? Entonces, como usted sabe, que usted conoce Milton, que el Seguro Social como institución tiene enormes problemas de gestión, tiene enormes problemas de gobernanza, tiene enormes problemas de politización, tiene enormes problemas de corrupción, de ineficiencia, ¿no? De un manejo no transparente, de un manejo opaco de los recursos. Dijimos nosotros, esto hay que cambiar. Nosotros le proponíamos dos cosas, Milton. Lo uno era cambiar la gobernanza, modificar la composición del Consejo Directivo del IES. Y lo segundo, definir las líneas de acción para que el Estado pague las deudas a través de acciones, porque el Estado no tiene plata. Usted conoce Milton. Usted lo ha entrevistado varias veces al señor ministro de Economía y Finanzas. No tiene plata. El año pasado, en noviembre, no tenía plata para pagar sueldos. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Bueno, en el primer caso, creo Milton, usted sabe que el Consejo Directivo del IES ahora tiene 3 miembros. Uno que representa al gobierno, otro a los empleadores y otro a los asegurados. ¿Qué planteábamos nosotros? Que mediante lo que dispone el 371, 372 de la Constitución, de lo que dispone la Corte Constitucional, conformemos un consejo directivo donde los afiliados, los jubilados tengan la mayoría de votos, tengan una mayor participación, tengan una mayor representación. Entonces propusimos de que sean 2 de los afiliados, uno de los jubilados 3, uno de los empleadores 4 y uno del gobierno. Y dijimos que los 5 miembros, entre ellos, analizando el mejor perfil, se nombra el presidente y se nombra el vicepresidente. Bueno, para el segundo debate, esto no le gustó a la Revolución Ciudadana y tampoco le gustó a Construye, ¿no? Decía a María Teresa Pasquel y a John Polanco, ¿no? Porque ahí se unieron. Sería bueno que ustedes consigan o entren a la grabación de los días 8 y 9 de marzo a la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. Entiendo que están colgados esos audios. Y ahí pueden ver, o sea, ellos fueron los que se opusieron, entonces, y cometieron un disparate, ¿no? De que el presidente de la República, que el delegado del presidente de la República sea el que presida el directorio, toda una opción antidemocrática, ¿no? Y que el vicepresidente, que lo elijan los 5, no lo pueda reemplazar al presidente en su ausencia temporal o definitiva. Y dijeron que en ausencia temporal o definitiva del presidente del Consejo Directivo del IES, delegado del gobierno, por ley, de manera antidemocrática, el que lo debe a su lugar es el alterno. Entonces, el alterno que se principalice para cualquiera de las dos cosas, ausencia temporal o ausencia definitiva. Es lo que sucedió. Luego, en el banco del IES, ¿nosotros qué proponíamos? Actualmente hay 4 miembros, pero hay 5 votos. El presidente del Consejo Directivo tiene voto dirimente, que es delegado del gobierno. Está el ministro de Economía y Finanzas, que tiene la voz cantante con dinero que no es del fisco. Y incluyeron a un representante de los empleadores, ¿ya? Y dijeron que entonces un representante de los jubilados y de los afiliados sean el cuarto y el quinto que integren el director del banco. Nosotros lo que propusimos era que que el presidente del Consejo Directivo del IES sea el presidente del directorio del banco y que los 4 miembros, ¿no? Mediante un perfil de conocimiento de gestión bancaria, de conocimiento del mercado financiero, de conocimiento del mercado bursátil, ¿ya? Se los seleccione a los 4 mediante concurso de oposición y méritos, ¿no? A través de una empresa que la debe contratar el Consejo Directivo del IES. Y no les gustó. Y echaron abajo la propuesta, o sea, destruyeron ese objetivo que nosotros teníamos con respecto al director del banco y prácticamente se logró una cosa a medias, ¿no? Ah, Y en la parte, la otra, en los otros objetivos, en el objetivo de
fijar las líneas de acción para que el Estado pague las deudas a través de la transferencia de acciones, nosotros propusimos de que, por ejemplo, el Estado transfiera acciones del Banco del Pacífico al Seguro Social. Digo usted ahí, por ejemplo, en ese caso, también nosotros dijimos de que la única manera que pueda hacerlo es transfiriendo las acciones del Banco del Pacífico como parte de pago. Mire, llegó, recuerdo yo, a la comisión el gerente general de la Corporación Financiera Nacional. Él dijo dos cosas. Si eso sucede, se va a producir en el Ecuador una corrida bancaria. Si eso sucede, la Corporación Financiera Nacional se queda con el 30% menos de acciones, ¿no? Entonces, nosotros preguntamos, en el gobierno del presidente Lazo se quiso vender el Banco del Pacífico. ¿Por qué no se manejó el mismo discurso? ¿No? Pero claro, una manera de gobernar es generando temor, generando miedo. Entonces aquí lo dijeron así. Entonces, la Revolución Ciudadana, con a la cabeza Marcela Holguín, Joana Ortiz, ¿no? Que son vocales de esta comisión, y también ahí estuvo otra vocal de la Revolución Ciudadana de esa comisión, que es Fernanda Mabel Méndez Rojas. Las tres se concertaron, más María Teresa Pasquel, más John Polanco, y, y no pasó. Entonces, esa propuesta de que el Estado pague con acciones del Banco del Pacífico la deuda. También se propuso de que el Seguro Social sea accionista de los sectores estratégicos de la economía nacional, de la explotación, transporte, comercialización y refinación de los hidrocarburos, ¿no? De la generación, de la transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, de la minería metálica, de las telecomunicaciones. Tampoco les gustó. Le cambiaron al texto y al final lo echaron abajo y no pasó. Así que el segundo objetivo lo truncaron. También proponíamos de que el banco diese un banco de primer piso, por lo que dice el 308 de la Constitución. No dijeron, no, es que la segunda disposición transitoria de la Constitución dice que el banco de los afiliados es un banco de inversión, que ellos mismos lo crearon de esa manera, en la Asamblea de Montecristi, ¿no? Pero hay el 308 que dice que el Estado puede regularizar el funcionamiento de instituciones financieras públicas y privadas. En orden de jerarquía, el 308 está por sobre la transitoria, pero asimismo no quisieron y todo se echó abajo y finalmente lo que le digo, Milton, Dios no quiera, ojalá en el Ecuador no llegue el Seguro Social a tener serios aprietos en el pago de las prestaciones. Si eso ocurre, la responsabilidad es de la Revolución Ciudadana, de Marcelo Holguín, Joana Ortiz, perdón, y de Fernanda Mabel Méndez Rojas. Ellas Bien. fueron las que Ajá. lideraron la tumba de este objetivo que nosotros lo teníamos en la iniciativa popular normativa. Vamos viendo algunos temas del orden que usted ha dado, claramente de cómo se presentó el proyecto y cómo salió. Eh, Cambiar la forma de gobierno del IES, ¿de qué sirve si no tienes plata? O sea, puedes tener la representación de todo el mundo en un consejo directivo más democrático, con mayor representatividad y participación, pero si no tienes dinero, ¿qué haces? Nosotros, lo que sucede es que en la institución del Seguro Social, Milton, allí hay prestaciones médicas que no le corresponden al Seguro Social, le corresponden al Ministerio de Salud, a la red pública de salud, a los hospitales que dependen del Ministerio de Salud, y que es obligación del Estado, de acuerdo a las disposiciones constitucionales, y así no las tuviera, pero las tiene, de que el Estado debe dar una atención de salud de calidad a los ecuatorianos, ¿no? Una atención médica de calidad. Y entonces si tiene de por medio personas que sufren de enfermedades catastróficas, personas que tienen problemas de discapacidad, ya deben ser atendidas de manera prioritaria bajo principios de calidad por los hospitales del IES, pero no se les puede cargar al Seguro Social. Entonces la idea nuestra es tener una nueva composición de gobierno para después impulsar una segunda reforma de carácter estructural. Y vuelvo a repetir, de que estas prestaciones que no son del Seguro Social pasen al área que les corresponde, es decir, al Ministerio de Salud, para que el Ministerio de Salud, a través de los hospitales de la red pública que están bajo su dependencia, atienda a estas personas a nivel nacional. Esa es la una. La segunda, ¿qué se podría hacer? Nosotros teníamos dos cosas adicionales que la planteamos. Por ejemplo, implementar una reingeniería de procesos. Una reingeniería de procesos a la gestión administrativa, al manejo de la salud, al manejo financiero. ¿Para qué?
para a través de plataformas informáticas, ¿no es cierto? Manejar de otra manera los recursos con eficiencia. En mi caso, por ejemplo, Milton, yo tengo una cita médica que me la dijeron en el hospital de Carcelén del Yes, Hospital San Francisco, que es Hospital del Yes, construido con la plata de los afiliados. Ujú. Yo requiero, por ejemplo, un examen de audiometría. 15 de agosto del 2023. Hasta el día de hoy no me dan la atención. Así como sucede conmigo, sucede con la mayoría de afiliados y jubilados en el Ecuador. ¿Por qué? Porque los hospitales están abarrotados, del día están abarrotados. Allí hay una prestación médica, por ejemplo, que debe pasar al Ministerio de Salud, de atención médica a los hijos de los afiliados hasta los 18 años, ¿no? Esa prestación médica se la creó violando la Constitución, el Ajá. 369, que lo hizo la Revolución Ciudadana, porque el 369 dice que toda la prestación que se crea en el Seguro Social tiene que estar debidamente financiada. Aquí les importó un comino y la crearon. ¿Sabe cuántos hay personas ahora registradas en el Seguro Social para que sean atendidas en los hospitales del Seguro Social? 2.068.000 personas. Paul Granda, cuando fuera director, presidente del Consejo Directivo del IES, decía que ese costo es de $300 millones anuales. Está en todas las grabaciones de los medios de comunicación. ¿Ya? $300 millones anuales. O sea, desde el año 2010 al año 2024, 14 años. Yo multiplico 14 por 3, me da más de $4.200 millones. Así se lo ha descapitalizado al fondo de pensiones. A pesar de que el artículo 122 de la Ley de Seguridad Social dice, no me tomes el dinero del fondo de pensiones para cubrir el déficit del fondo de salud. Pero se lo ha hecho. Entonces, digamos, un cambio de gobierno va por ahí porque, y para el otro, Milton. Mire, mientras el gobierno esté controlando el seguro social, el Banco del IES, el gobierno no se va a cobrar a sí mismo la deuda. No se la va a cobrar. ¿Cómo se la va a Exacto. cobrar? ¿Cómo se la va O a sea, cobrar? aquí no hay, a ver, no es tan importante decidir cómo le pagas, sino que te pague, que te vaya pagando. No Ajá. decir lo vas a incluir en el presupuesto del próximo año, sino que en efectivo, que efectivamente el gobierno empiece a pagar la deuda del IES. Pero parecería que el gobierno está pensando en otra cosa, está pensando en esta reforma profunda que termina cobrándole la deuda a los afiliados. Imagínense, subir del 20 al 30%. Es una medida absolutamente recaudatoria, buscando plata, que paguen quienes. Claro, y además a mí me parece demasiadamente, que me perdone la expresión, pero un cinismo, una audacia, ¿no? Porque yo tengo un libro aquí, Milton, que se llama, es un libro publicado en el año 87, que se llama La crisis del IES, en este libro, escrito por Luis Torres Rodríguez, publicado por Editorial Conejo. Él dice que en el periodo 1951 a 1985, el Estado le debía por mora patronal y por incumplimiento de ley le debía 85.000 millones de sucres. ¿Sabe cuánto dice que recaudó el Seguro Social? El 10%. El 90% no lo recaudó. ¿A quién se debe? Al mal manejo del seguro por parte del gobierno. ¿Ya? Luego, en el año, al año 2008, aquí tengo el informe contable, en donde, por ejemplo, la deuda por el 40%, sin incluir la deuda de salud. En el año de 2007 se conformó una comisión entre delegados del Seguro Social y del Ministerio de Economía y Finanzas. Los delegados del IES, ante esa comisión, llegaron a definir la deuda era que el segundo tramo, 1985 a 2007, con corte de intereses a mayo del 2008, ¿no? Ese tramo tenía que renegociarse nuevamente con una comisión y se renegoció. Consolidación de deuda, como se hizo la vez pasada en el periodo 51-85. 15 consolidaciones de deuda, se quedaron en 11. En esta vez nuevas consolidaciones y la del 2007 llegaron a establecer lo siguiente. Los delegados del IES dijeron que, que si se aplicara el método valorista, su método contable, la deuda del Estado del Seguro Social es de $3.474 millones. 3.474. Pero ellos dicen, se aplicó el método del desagio y aplicando el método del desagio, la deuda ya no fue eso, sino fue de $888.3 millones. Es decir, la licuaron a la deuda. Como que la cotización del dólar hubiese sido de 25.000 sucres por dólar, 1985 al año 2000, cuando no fue así. Entonces, lo que yo con eso lo que estoy demostrando, Milton, es de que ha sido el Estado, ha sido el gobierno, no el Estado, ha sido el gobierno los que han esquilmado los recursos del Seguro Social. Y aquí está la carta de Diego Salgado.
de este Claro, último periodo, no de este solo, último no solo han periodo que dice estimado, Diego, que sino dice, que han tomado los recursos del IES. es decir, cuando uno, digamos, el tema es de que, claro, porque la palabra esquilmar es como una especie de asalto, pero yo digo que la corrupción que se ha dado ahí es enorme, porque ahí sí se han robado la plata, ¿no? En sobreprecios, en compra de medicamentos, ¿no? Por producto de estos malos manejos de los recursos del Seguro Social. Entonces, digo usted ahí, Diego Salgado, por ejemplo, dice en este tercer periodo, el monto de la deuda que le dice al ministro de Economía y Finanzas es de 10.051 millones de dólares. Este es un oficio Ajá. firmado por Diego Salgado. Entonces, hay tres tramos de deudas grandísimas, desde el año 1951 hasta acá, en donde el Seguro Social ha sido perjudicado. Entonces, Entonces ya se básicamente, sabe cuánto es la deuda, lo que no se sabe es cómo van a pagar. Eso es lo claro, importante. claro, y no tiene cómo pagar, pues que decíamos a la Revolución Ciudadana, Milton, la única El manera, Banco del Pacífico. digamos, no solo el banco, sino que el Seguro Social sea accionista de los sectores estratégicos. ¿Y por qué? Pero, por ejemplo, yo le pregunto algo. Ya se metió en un negocio con sectores estratégicos del IES, Toachi y Pilatón, y le fue mal, perdió plata. Claro, es parte de un fideicomiso entre 55 mal manejados y que la Y no ha superintendencia de podido bancos, cobrar, ¿cuántos son? 12 millones, si no me equivoco. 250 millones de dólares, 250, perdón. sí, Eso cuesta el 250. proyecto. Ajá. Claro, una parte, porque Ajá. eso creo que cuesta más de 1.000 millones de Ok, dólares, ¿no? tengo que terminar, solo quiero preguntarle algo más. ¿El presidente debe vetar parcialmente el proyecto? Sí ¿Qué creo, debe sí creo, vetar? sí creo, Milton. Debe vetar en la conformación del directorio y retomar lo que nosotros propusimos. Así como también el tema de las acciones, porque concluyo, Milton. El Ajá. señor presidente lo puede llamar al señor ministro. Tenemos plata para pagar de acuerdo al cronograma que se ha fijado aquí en el proyecto de ley. El ministro, ¿qué le va a decir? No vamos a tener, señor presidente, más 1.000 millones más para pagar anualmente. No lo vamos a tener. Ya, no lo vamos a tener. Y entonces me dice, ¿y cuál sería la vía? Lo que están proponiendo los jubilados vía acciones, sí. ¿Por qué? Porque el 315, 316 de la Constitución de la República, una de las formas de explotar los recursos naturales es con empresas de economía mixta donde el Estado tenga mayoría de acciones. Bueno, eso es lo que hay que hacer, donde el Seguro Social sea accionista. Solo así lo puede pagar la deuda, Milton. No hay otra manera que lo pueda pagar.